Tomás Severino, muy buenos días, feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Bien, gracias, igualmente, buena semana. Oye, traes un tema muy interesante, con muchísima información relevante que muchos de nosotros no conocemos y que ya lo iremos tocando punto por punto. Pero ¿te parece si iniciamos dando una pequeña introducción? ¿A qué le llamamos ecosistema? Pues la definición es muy sencilla, sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y su entorno natural. ¿No? Y hay pues muchos tipos de ecosistemas en el país y en la ciudad, y a lo mejor no los conocemos mucho, ¿no? Bosques de pino encino, matorrales, pastizales, sistemas lagunares, canales, los humedales que hay en Tláhuac, en fin. Y los ecosistemas, bueno, tienen la característica de, bueno, además de esto, pues albergan un grupo de plantas y un grupo de animales determinados, y entonces es importante que sepamos que esta ciudad no está solamente hecha de concreto y calles, ¿no? Que yo creo que muchas personas, me incluyo, pensamos eso, ¿no? No medimos la dimensión de todos los ecosistemas que podemos encontrar en la Ciudad de México, pero un punto y un dato sumamente importante: los servicios que nos brindan los desconocemos. Y eso es muy triste. Muy triste. Depende a quién le hagamos caso, pero hay estadísticas que hablan de que incluso hasta el 70% del agua que tenemos en la ciudad viene de los ecosistemas. Vale decir, los ecosistemas prestan servicios ambientales, y estos servicios ambientales son fundamentales para la vida y para nosotros. Por hablar solo de muchos, el oxígeno, ¿no? Capturan carbono, nos dan oxígeno, limpian, digamos, la contaminación, nos dan agua, ¿no? Son fundamentales en los bosques para el ciclo del agua, ¿no? Llueve, se evapora, cae, se filtra, retienen, le dan firmeza a los suelos, evitan deslaves, ¿no? Le dan nutrientes, nos dan de comer también, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco, las chinampas, que es una cosa maravillosa que combina a como agroingeniería ancestral y convivencia con especies animales y vegetales. Entonces los ecosistemas, y bueno, y además son el hogar de mucha flora y fauna. De mucha, ¿no?, flora y fauna. Encontrar. Exacto, pero entonces, y no entendemos que es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque regulan el clima, la temperatura, ahora que en estos días que hemos tenido estas olas de calor. Recordemos que esta era una ciudad de agua, ¿no? La ciudad de los lagos, y lo que hemos hecho es entubarlos. Entonces, lo que nos está quedando es el suelo de conservación al sur de la ciudad. ¿Qué pasa en la actualidad con ese suelo de conservación? Pues esa es una muy buena pregunta. El suelo de conservación es casi el 60% del suelo de la ciudad, y se determinó así porque justo ahí están las reservas que nos proveen estos servicios. Entonces el suelo de conservación, bueno, pues también está bajo presiones, ¿no? Presiones inmobiliarias, asentamientos irregulares o regulares, contaminación, se tiran mucho los residuos, los cascajos de las casas que ahora estamos llenando de edificios, muchos van a parar a Tláhuac. Es decir, la verdad es que da la impresión de que como ciudad no hemos entendido nada, ¿no? Y como sociedad que vive en esta ciudad, muy poca gente se está preocupando de conservar estos ecosistemas, que la verdad es que ya quisieran muchas ciudades del mundo tener para un domingo lo que nosotros todavía tenemos y que hay que cuidar y valorar sobre todo. Y ahí es importante que la gente, nosotros, todos los que nos están viendo, conozcamos, ¿no? Conozcamos, o sea, Xochimilco son casi más de 300 kilómetros de canales. Tláhuac tienes humedales que si te paras en un lugar determinado, tienes la vista que había en la época prehispánica, ¿no? Los volcanes al fondo, aves migratorias, no sé, fauna endémica como el ajolote. Yo creo que tenemos una gran riqueza, eso por hablar de los sistemas de agua, pero también de montaña alta y de montaña media. Tenemos pastizales, tenemos bosque de pino encino, tenemos barrancas, teníamos ríos, ahora los tenemos entubados, pero ojalá los podamos recuperar. Pero es muy importante, esta ciudad era y todavía una parte puede ser una cosa, digamos, muy completa en términos de naturaleza. Yo creo que no hemos entendido quizás, ¿no? Hablando de la ciudadanía en general, el grado de protección, de cuidado, sobre todo de respeto que debemos de tener ante este medio natural en el que no nada más habitan flora, fauna de diversas especies, sino también pues, nos brindan pues, muchísimos beneficios para poder vivir el día a día en esta ciudad. La postura de la sociedad, de la ciudadanía,
actualmente, ¿cómo es? Bueno, yo, mira, creo que seguimos primero entendiendo como que es parte de nuestro jardín y tenemos derechos sobre él. Y más bien lo que tenemos es una responsabilidad. Responsabilidad social. De cuidarlo, de entenderlo, de valorarlo, de saber para qué sirve. Y esto implica, una vez que lo entendamos, pues vamos a dejar de tirar basura cuando vamos al día de campo ahí, dejamos todo nuestro tiradero, vamos a dejar de generar, por ejemplo, incendios forestales, que la fogatita, que la colilla del cigarro, ¿no? Vamos a entender que las especies no están a nuestra disposición, por el contrario, nosotros tenemos que cuidarlas porque nos dan mucho. Yo siempre pongo el ejemplo, en esta ciudad, cuando éramos chicos había muchos mayates y catarinas, y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste un mayate o una catarina? Hace muchos meses. ¿No? Había murciélagos también, todavía en algunas, o sea, digamos, tenemos que convivir en armonía respetando, no está a nuestro servicio, no está a nuestra disposición, no es para eso, al contrario, si estamos acabando con estos ecosistemas y todas las especies de flora y fauna, lo único que estamos haciendo es, nos estamos dando un tiro en el pie, esto es contra nosotros mismos. Yo creo que siempre es importante, ¿no?, promover la educación ambiental. Es básico, y no solo entre adultos, ¿no? Yo creo que también es básico y fundamental inculcárselos a los niños. Exacto, ¿no? Conciencia. Conciencia, eso es importante, desde por qué regar una planta en casa. Yo creo que desde ahí inicia. ¿Y a qué hora? Exactamente. Exacto. Tomás Severino, se nos agota el tiempo, pero muchas gracias. Con mucho gusto. Información relevante que, bueno, pues sin duda tenemos que tomar esa conciencia.